estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista con Federico Domínguez, analista financiero y económico, magíster en finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella y alguien que fue señalado por el ministro Luis Caputo como una de las personas que mejor entiende el rumbo económico al que apunta Javier Milei. ¿Por qué Argentina está cerca de dejar de usar cash para pagar su deuda con bonistas privados? Los tres factores que el mercado seguirá de cerca rumbo a las elecciones 2027 y cuándo convendría volver a los mercados internacionales. Además, ¿por qué anticipa menos volatilidad electoral en el 2027 en relación a las legislativas de 2025? Esto y mucho más en nuestra conversación. Espero que la disfruten. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Fede, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá nuevamente con la audiencia de bloomberlinia.com. Muchas gracias, Fran, un placer. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte tiene que ver con el famoso riesgo KUKA, es decir, más allá del kirchnerismo, el miedo del mercado a que en 2028 llegue algún gobierno nuevamente de izquierda, más intervencionista, que no respete el equilibrio fiscal, ¿no? Dejando de lado cualquier expresión de deseo, ¿qué crees que el gobierno puede o debe hacer para convencer a los inversores de que ese riesgo no es tal? Si fuera por los fundamentos, deberíamos tener un riesgo mucho más bajo. Y en relación a convencer a los argentinos, digamos, acá lo importante es que después del 2027 haya continuidad del modelo económico. Y ahí la respuesta a eso es la batalla cultural. Seguir tomando medidas económicas que impulsen un crecimiento de la economía, que es lo que estamos viendo con los datos del EMAE de marzo, pero al mismo tiempo seguir dando la batalla cultural. Yo creo que son muchos los argentinos que incorporaron que lo que gasta el Estado se financia con impuestos, con deuda o con emisión, y que el orden fiscal cada vez está más incorporado en la sociedad. Pero todavía queda un largo camino, digamos. El éxito definitivo de la batalla cultural sería que, independientemente de quién gobierne, la sociedad exija que se respete el equilibrio fiscal. Y ahí, teniendo en cuenta la diferencia entre los títulos que vencen dentro del mandato de Milei y lo que viene después, ¿vos creés que las condiciones están dadas para que Caputo efectivamente salga al mercado internacional ahora, como están pidiendo muchos? No, yo creo que el gobierno va a esperar a tener una tasa de interés un poco más baja, lo ha dicho Caputo, lo ha dicho Milei, y que debido a que no tiene déficit fiscal y las necesidades de financiamiento son bajas, se puede hacer dar el lujo de no hacerlo. Si tuviera un déficit fiscal de 5 o 6 puntos como tuvo Argentina en la última década, debería todos los años salir al mercado a buscar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Hoy la parte de pesos es fácilmente roleable y la parte de dólares lo que hay que cubrir es la parte de vencimientos con privados, porque la parte con multilaterales y todo lo que es repos es factible de rolear. Lo que hay que cubrir es la parte de bonistas privados y eso es poco más de un punto del PBI. Por lo tanto, yo creo que Argentina puede tomarse un poco más de tiempo para salir a los mercados y por otro lado el equipo económico anunció que los vencimientos con privados estarían cubiertos hasta las elecciones. Eso lo que te va a permitir es entrar al año electoral con un banco central que podría seguir acumulando reservas, pero sobre todo que el Tesoro no va a tener que comprarle tantos dólares al central, lo que debería ayudar en términos de acumulación de reservas netas. ¿Cómo es eso entonces que el Tesoro no debería comprarle, por qué, al central? Exacto, digamos, la parte que tiene que rolear con privados, digamos, los vencimientos con privados son poco más de un punto del PBI y eso el Tesoro lo viene pagando cash, lo viene pagando en una proporción importante con dólares que le compra el Banco Central. Dado que esos vencimientos hasta las elecciones estarían cubiertos, esos son dólares que el Tesoro no le va a tener que comprar al Banco Central. Digamos, lo va a financiar con las garantías de multilaterales, con ingresos de privatizaciones, con las colocaciones que vimos en mercado local los últimos 2 meses. Con ese mix de financiación debería poder hacer frente a estos vencimientos sin tener que salir el Tesoro a comprarle dólares al Banco Central. Clarísimo. ¿Y cómo interpretás o digerís esta preocupación que tienen varios en el mercado con respecto a esto de tomar
En este caso sería garantías multilaterales, pero al fin de cuentas sería deuda que tiene prioridad por sobre la de los bonistas. ¿Qué pensás al respecto? Entiendo la preocupación respecto a seguir tomando deuda con mayor seniority, pero yo también lo miro por el otro lado. El stock de bonos en dólares en manos privadas de Argentina es cada vez menor, porque vos estás reemplazando deuda con tenedores privados, con bonistas privados, con deuda con multilaterales o fuentes de financiamiento alternativos, como pueden ser los repos o en el caso de los créditos garantizados que van a ser sindicados. Entonces, al ir reduciendo ese stock de bonos, en algún momento vas a tener una fuerte baja de la tasa de interés que paga Argentina. Y pensando en el riesgo país adecuado, ¿cuál crees que sería el nivel correcto para que Argentina salga a emitir deuda internacional? Yo creo que un riesgo país de la zona de 350, 400, Argentina podría salir a testear el mercado y que si a Milei lo reeligen, Argentina debería ir un riesgo país cercano a los 200 puntos básicos por esa zona. O sea, básicamente niveles, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Porque estamos todavía al doble de lo que sería el promedio latinoamericano de riesgo país. Exactamente, yo creo que una reelección de Milei implicaría que los argentinos deciden seguir apostando al respeto de los derechos de propiedad, pero al mismo tiempo, en un segundo mandato, el próximo gobierno tendría un ingreso de dólares espectacular de la mano de la minería y los hidrocarburos. Se calcula que el superávit de la balanza energética y minera dentro del próximo mandato presidencial va a ser de 43 mil millones de dólares al año. Y para el año 2033 va a alcanzar los 80 mil millones de dólares. Con inversiones anunciadas o presentadas en el REI ya por la zona de 140 mil millones de dólares, que podrían crecer aún más si Milei es reelecto el año próximo. Y ahora, si pienso en el timing de todo esto, ¿no? Un desplome adicional del riesgo país, me imagino que tendría que ver con básicamente ganar las elecciones del año que viene, pero posiblemente pueda llegar antes si Milei, por ejemplo, empieza a repuntar fuertemente en las encuestas. Bueno, yo creo que el mercado va a estar mirando varias cuestiones. Primero, la actividad económica, porque es lo que te va a dar un poco el humor social de cara al año electoral. Segundo, si el peronismo va unido o si va dividido. Un peronismo dividido tiene mucho menos poder y tiene chances de ser derrotado en una primera vuelta. Y por otro lado, ¿cuál es la estrategia política del gobierno? Si hace alianzas en algunas provincias peronistas y qué tan bien posicionado llega para poder ganar en una primera vuelta. Digamos, acá yo creo que las chances si el gobierno tiene chances de evitar un balotaje, eso mejora mucho el año electoral y sobre todo también que en los años electorales tenés esta cuestión con la volatilidad en la demanda de dinero. Entonces, cuanto más fuerte se perciba el oficialismo de cara a las elecciones, más tranquilo va a ser el año en términos de demanda de dólares y cobertura. ¿Estuviste viendo, mencionaste el tema de la actividad, estuviste viendo el EMAE de marzo? ¿Te sorprendió? ¿Por qué crees que se dio ese repunte tan fuerte, incluyendo el de la industria? Argentina, el EMAE desestacionalizado está creciendo desde el 2024. Desde abril del 2024 estamos en un proceso de crecimiento de la economía. Perdón, el EMAE de tendencia ciclo, ¿no? Lo que tuviste fue un amasietamiento durante el periodo electoral, producto de la fuerte suba de la tasa de interés y la incertidumbre política. Pero desde este año estamos viendo fuerte compra de dólares por parte del Banco Central, que superan los 8.500 millones de dólares, junto con una baja de la tasa de interés y una apreciación del tipo de cambio. Eso te habla de que hay mayor demanda de dinero y son dos factores que te indican que vas a tener por delante menos inflación y mayor crecimiento del crédito. Por lo tanto, el número no me sorprendió. Febrero había sido un dato irregular porque fue un febrero de 18 días, contra 20 del año pasado. También tuviste un paro general. Y volviendo al EMAE de marzo, lo que me parece muy importante destacar es que tuviste crecimiento en todos los sectores del EMAE, menos en administración pública. Por lo tanto, eso de lo que te habla es que estamos viviendo un proceso de expansión de la economía que se consolidado, ¿no? Y bastante generalizado. Ahí, por ahí la gran cuenta pendiente para hacer sostenible este rebote de la actividad, teniendo en cuenta todo lo que pasó en los últimos 6, 9 meses, pareciera ser el tema del crédito, ¿no? Los bancos privados moviéndose para empezar a bajar las tasas, habiendo digerido esa morosidad que tuvieron. Ahí sos
¿sos optimista que podamos empezar a ver señales en el segundo semestre? Yo creo que este año el crédito va a ser uno de los factores que va a impulsar fuertemente el crecimiento. Creo que vamos a tener un año 2026 que va a ser muy positivo en actividad económica de la mano del crédito. El desafío es el año 2027, porque en los años electorales suele haber volatilidad en la demanda de dinero. Entonces, si el gobierno tuviera que absorber pesos como hizo el año pasado, eso te podría generar una suba de la tasa. Ahora, yo creo que el Central y el Tesoro están mucho mejor preparados que lo que estuvieron en el 2025 para enfrentar el periodo electoral, principalmente por lo que te comentaba anteriormente, que van a ser mucho menos los dólares que va a tener que comprar el Tesoro del Banco Central. Por lo tanto, va a haber más flujo de divisas para el mercado. Van a seguir creciendo las exportaciones de hidrocarburos y las mineras muy fuertemente. Y por otro lado tenés el Banco Central con un nivel de capitalización mayor y menores pasivos. Por lo tanto, yo creo que debería haber menos volatilidad de la demanda de dinero que la que tuvimos en 2025, pero no deja de ser un año desafiante en el cual el gobierno va a tener que llegar lo mejor preparado posible. Claro, y parece estar un poco reaccionando en estos primeros meses del 2026, después de estos meses difíciles que veníamos mencionando, con un movimiento de tasas a la baja, ¿no? Intentando reactivar un poco la actividad a nivel micro. Ahí me gustaría preguntarte por el tema de los salarios privados formales. Digamos, eso en conjunto con un aumento de la desocupación desde el 2023 al 2025 por casi 2 puntos. ¿Vos crees que eso es lo que ha hecho caer a Milei y al gobierno en las encuestas? Porque hay una tendencia bastante generalizada ahí. A ver, los últimos meses vos tuviste, producto de la fuerte caída de la demanda de dinero durante el año electoral, producto de una oposición que intentó reiteradas veces romper el orden fiscal en el Congreso, y de la elección en la provincia de Buenos Aires, tuviste una fuerte suba de tasas y caída de la demanda de dinero. Eso tuvo un impacto inflacionario, y ese impacto inflacionario afectó el salario real. Ahora yo creo que están dadas las condiciones para que se recupere una senda de crecimiento del salario real. Lo que vemos en relación al 2023, cuando asumió Milei, es que tenés una fuerte recuperación de los salarios informales, una leve recuperación de los trabajadores registrados privados y una caída del salario real de los trabajadores del Estado. Pero creo que, de vuelta, yendo a los próximos meses, tenemos condiciones como para que haya una suba del salario real. Ahí estamos hablando básicamente de la micro, ¿no? Y del consumo. En todo este tiempo no me dejó de llamar la atención esa aparente desconexión, ¿no? Con números macro que en líneas generales fueron mejorando mucho, pero al mismo tiempo comentarios reiterados, por lo menos anecdóticos en mi caso, de que la gente no lo está sintiendo en términos de una mejora en su propio bolsillo. ¿Vos crees que sí, este año están dadas las condiciones para que eso se dé vuelta? A ver, si uno mira los números, la pobreza bajó del 54 al 28, tenés una recuperación del salario real. Lo que pasa que yo insisto en un punto: si alguien necesita, por ejemplo, 1 millón de pesos por mes para vivir y ganaba 600.000 y ahora gana 650.000, le sigue faltando mucho. Entonces, Argentina viene de 80 años de populismo y es algo que no se puede solucionar en 2 años. Y uno mira indicadores de consumo, por ejemplo, y en la serie de PBI está en el máximo de la tendencia histórica. Lo que tenés es un reacomodamiento del consumo. Y por otro lado, hay algo que es la rentabilidad del comerciante y de las pymes, que a veces se confunde mucho con las ventas. Las ventas en unidades crecieron, pero tenés muchos sectores que antes, como había poco producto y ese producto el comerciante lo podía vender con un markup muy significativo, el comerciante ganaba más plata. O sea, puede estar vendiendo más en unidades y ganando mucho menos. Y esto es algo que se ve en muchos sectores. Doy un ejemplo: neumáticos. Alguien que vende neumáticos puede estar facturando un 50% menos y vendiendo lo mismo, simplemente porque es un producto que bajó su precio un 50% en términos reales. Sí, clarísimo. Después, las caídas de dos sectores que son claramente afectados por la carga tributaria todavía alta en el país, que son muy demandantes de empleo y que están golpeados todavía, que son la industria y la construcción. Un dolor necesario ahí en parte de este reacomodamiento de los incentivos en Argentina, pero al mismo tiempo un signo de pregunta, ¿no? Porque en términos netos no hay más empresas que antes y tampoco hay más empleo que antes. ¿Vos crees que
Sobre todo hago foco en el empleo. ¿Vos crees que esa es una variable que pueda repuntar este año en el sector privado? En el mundo el empleo lo genera principalmente el sector servicios. Entonces, la industria no solamente, digamos, hay que ver también toda la cadena de comercialización, de diseño, no solamente el empleo industrial directo en la línea de producción. Y los datos del EMAE te dicen que en relación al año pasado hubo una expansión de la industria, aunque viene de niveles muy bajos. Lo que creo que este proceso de apertura económica te está generando una industria que es más competitiva, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con las exportaciones industriales. Y en relación a la construcción, también tuviste un repunte, pero acá el factor determinante para que podamos tener un boom de construcción es el crecimiento del crédito, los famosos créditos UVA. Para lo cual necesitas dos cuestiones. Primero, poder demostrar en el 2027 que los argentinos eligen un gobierno que siga respetando los derechos de propiedad, lo cual le da a los inversores confianza para invertir en instrumentos de largo plazo, y después desarrollar más el mercado de capitales doméstico con cuestiones como fondos de pensiones privados, o poder hacer algo con el FGS para garantizar títulos securitizados de largo plazo. Digamos, ahí hay que darle una vuelta de rosca, para lo cual yo creo que se necesita tiempo y confianza, ¿no? Y en términos de lo que mencionabas de las exportaciones industriales versus la caída de la industria en el mercado interno, ¿cómo procesas esa información? Básicamente es lo que es competitivo de la industria yéndole bien y lo que por ahí dependía de cierto proteccionismo teniendo dificultades. Bueno, yo creo que hay mucho de eso. Argentina durante 80 años tuvo una industria cerrada, poco competitiva, y en un país con 47 millones de personas de ingreso medio, no tiene mercados relevantes internos, un mercado interno suficientemente relevante para desarrollar un sector industrial competitivo para mercado local. A ver, el proteccionismo siempre es malo, pero para países como Argentina, que son relativamente chicos, es aún peor. Por lo tanto, Argentina está obligada a competir con el mundo. Entonces, creo que lo que estamos viendo es un proceso de consolidación de un sector industrial más sano, y lo que es muy importante para que continúe este proceso es principalmente la cuestión impositiva. Los impuestos provinciales y municipales. Ingresos brutos recauda 4,2% del PBI. Equivale a 13 puntos de IVA si uno hiciera la equiparación. Después tenés tasas municipales, tasas de seguridad e higiene. Bueno, muchas cuestiones que le quitan competitividad a la industria junto con las regulaciones, para lo cual la reforma laboral es un paso importante. Y ahí lo sumo con el Super RI. Yo creo que el Super RI es algo que va a impulsar fuertemente la industria, es muy importante, porque no solamente es algo que no tiene costo fiscal, porque apunta a sectores que hoy no existen en la Argentina, sino que apunta principalmente a la industrialización de los recursos naturales y a la incorporación de Argentina a cadenas de producción globales en sectores que van a ser el futuro de la economía, como por ejemplo baterías de litio, servidores y todas esas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que eso debería impulsar fuertemente la economía en los próximos años, pero que también son proyectos que creo se van a empezar a dar más en un segundo mandato de Milei u otro gobierno que continúe con este rumbo económico. Lo que mencionabas de la cuestión tributaria, de ingresos brutos, impuestos municipales, ¿eso tiene que ver con una eventual reforma tributaria y generar el consenso ahí? ¿O hay otra forma de lograr que los gobiernos locales y regionales empiecen a bajarlos? Batalla cultural. Es que la gente exija a los políticos a nivel local que bajen el gasto. Cualquier reforma tributaria, si no viene acompañada de una baja del gasto, no tiene ningún efecto, porque simplemente es lo que le cobro a alguien, le voy a bajar los impuestos a esta persona y se los voy a aumentar a esta otra, digamos. No hay un efecto neto cero, digamos. La baja de impuestos se tiene que dar acompañada de una baja del gasto. A nivel provincial y municipal lo que te incide mucho es la cantidad de empleo público. Argentina tenía 2,3 millones de empleados públicos en el 2003 y cuando asumió Milei había casi 4 millones, principalmente a nivel provincial y municipal. Y ahí es donde hay muchísimo espacio para hacer más eficientes las gestiones.
Te hago la última de mi lado, Fede. Me pareció interesante mirar para atrás qué pasó con la actividad del año pasado y se empezó a frenar más o menos en marzo, abril. Ahora, con esta reactivación que estamos viendo, con las tasas de interés en pesos un poco más amigables, ¿crees que el salto en la actividad tiene que darse con fuerza antes de marzo del 2027? Porque pienso en las decisiones de las inversiones, las contrataciones que se empiecen a frenar más o menos en ese momento del año electoral que es el 2027. El año pasado vos tuviste varios shocks. Primero, previo a la salida del cepo, había mucha incertidumbre y tenías gran parte de los medios y parte del mercado que decían que difícilmente Argentina pudiera conseguir 10 mil millones de dólares para salir del cepo. Terminó habiendo un paquete total por 42 mil millones de dólares. Eso generó confianza y en abril, mayo empezaste a tener mejores números. Luego tuviste el intento del Congreso en julio de romper el orden fiscal y ahí empieza la volatilidad que se acrecenta con la elección de la provincia de Buenos Aires y tasas de interés que superaron el 100%. Eso naturalmente tuvo un impacto fuerte sobre la economía. Ahora, como hablábamos antes, tenés todas las condiciones para que baje la inflación y para que tengamos una expansión del crédito, sumado que creo que ya el mercado empieza a percibir lo que es el potencial del sector externo. Argentina es el único país del G20 con superávit. Estamos viendo en términos de exportaciones, es algo que Argentina no ve desde fines del siglo XIX. Hoy las exportaciones y la geopolítica para Argentina son un motor de crecimiento. La geopolítica es un motor de crecimiento. Y Argentina puede duplicar sus exportaciones en 5 o 6 años en relación a las del año pasado. Y eso realmente va a tener un impacto muy grande en la economía, en el interior del país, con inversiones muy grandes que van a tener cadenas de proveedores enormes, va a dinamizar el interior y ese ingreso de dólares masivo lo que va a permitir es que haya mayor margen para la apertura económica y para una baja de la tasa de interés. Clarísimo, Fede. De mi lado eso es todo. No sé si querrás mencionar algo para redondear de tu lado que no hayamos tocado. Uno quiere hablar de finanzas y es imposible no hablar de política o de batalla cultural en Argentina, porque el problema de Argentina fue el populismo y el corporativismo de las últimas décadas. Pero si Argentina sostiene el rumbo, va a ser de los países que más va a crecer en el mundo la próxima década. Yo digo que así como el mundo habló la última década de Polonia, que fue un país de ingreso medio, que se convirtió en un país desarrollado, Argentina tiene el mismo potencial. El potencial de, en 10 años, ser un país desarrollado. Fede, muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá nuevamente con la audiencia de la Estrategia del Día y BloombergLinea.com. Muchas gracias, Fran. Un abrazo. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.